Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Erika y les cuento que esta semana vamos a estar hablando sobre un escritor argentino del 1900. Trabajó como escritor, periodista, dramaturgo y es el autor de obras como El juguete rabioso, Los siete locos, Los lanzallamas, La isla desierta, 300 millones, El jorobadito, El fabricante de fantasmas, entre muchas otras obras. Este autor, como se habrán dado cuenta, es Roberto Arlt. Él nació un 26 de abril de 1900, es oriundo del barrio de Flores, hijo de inmigrantes, padre polaco, madre italiana, y tuvo una vida bastante difícil. Eran muy humildes y se cuenta que tenía una relación muy mala con su papá, razón por la cual a los 15 años se va de su casa y estuvo viviendo en varias pensiones humildes. Tuvo todo tipo de trabajos: ayudante de biblioteca, ojalatero, pintor de brocha gorda, mecánico, y a los 18 años se va a ir a Córdoba. Intenta abrir una fábrica de ladrillos. Allá va a conocer a su primera esposa, Carmen Antinucci, con la cual van a tener una hija, Mirta Electra Arlt, y se van a radicar en Cosquín. Para 1924 van a volver a Buenos Aires y para ganar dinero él va a empezar a trabajar como periodista. Va a trabajar 14 años como periodista exactamente. Trabaja en el diario El Mundo, donde va a escribir sus famosas Aguas Fuertes. Y en el diario Crítica va a trabajar un año haciendo crónicas policiales. Es interesante cómo entra a trabajar en el diario Crítica. Para ese entonces, Natalio Botana era el director del diario. Y cuando llega, le dice, bueno, ¿a qué viene aquí? ¿Qué puede hacer si usted no es periodista? Entonces Roberto Arlt le dice, no soy periodista, pero soy escritor. Este es mi libro, y le muestra su primer libro, El juguete rabioso, y puedo escribir. Entonces Botana le dice, bueno, a ver, escriba sobre Dios. Entonces Arlt le dice, ¿a favor o en contra? Esa respuesta fue la que le aseguró el trabajo. Y entonces, bueno, como les dije, trabajó un año escribiendo crónicas policiales. Él quería ser inventor. Cuando muere el 26 de julio de 1942 en una pensión de Belgrano, se dice que estaba trabajando en uno de sus inventos, que era hacer unas medias, las panties, que muchas mujeres conocen. Él quería hacer unas medias para mujer que no se corrieran y que fuesen de una sola pieza. Entonces, bueno, como que él, en cierto modo, a pesar de que le gustaba escribir y que tiene muchas obras, él como que buscaba hacer un invento que lo salvara económicamente hablando. Entonces es como que era muy inquieto, estaba trabajando, escribiendo sus obras y haciendo inventos constantemente. Tuvo dos matrimonios, como les comenté recién. Carmen Antinucci fue su primera esposa, su hija Mirta Electra Arlt, y en 1940 se casa con Elizabeth Mary Jane, con quien vive en Uruguay, y tiene un hijo llamado como él, Roberto Arlt. Vuelve igual a Buenos Aires, por eso es que muere en 1942 en una pensión en el barrio de Belgrano. El mismo Roberto Arlt solía decir que no había terminado la primaria, que lo habían echado a los 8 años por inútil, que en muchos de sus trabajos también lo habían echado por inútil, pero se sabe que en realidad sí terminó la primaria. También había como cierta discusión entre los biógrafos acerca del verdadero nombre, al igual que su fecha de nacimiento, pero esto se esclareció cuando apareció la partida de nacimiento. Por eso se sabe que en realidad sí nació un 26 de abril de 1900. Y en cuanto a su nombre, él solía firmar muchas de sus obras como Roberto
Godfredo Christopher, Roberto Emilio Godfredo Christopher, y en la partida de nacimiento figura su nombre Roberto Emilio Goffredo Art. Así que eso sería en torno a su nombre. Para entender el Buenos Aires de la época tenemos que pensar que estamos hablando en un periodo de entreguerras y a partir de la década del 30 tenemos lo que en Argentina se conoce como la década infame. Entonces en este periodo es cuando él escribe. Muchas veces se lo ha comparado con escritores eruditos como Lugones, y que si bien Lugones representaba lo que se pretendía de un escritor en cuanto a erudición, se dice también que Lugones instaba en sus escritos a lo que después fue el golpe militar de Uriburu. En cambio, Roberto Art nunca participó de ese tipo de escritos instando a nada. Era más bien considerado un escritor popular. Él mismo le gustaba encasillarse como escritor popular. Muchos de sus críticos dijeron que no sabía escribir, que escribía muy mal, y él solía responder cosas como que puedo mencionar a muchos escritores eruditos a los cuales solo su familia les lee las obras. Entonces como que él se consideraba un buen escritor. De hecho después le va a decir a la hija, cuando yo muera van a querer que, van a reconocer mi talento, van a decir que yo fui un gran escritor y van a querer que hable, pero yo ya no voy a estar y vos vas a ser mi representante, dado que sos mi mejor obra. En cuanto a Roberto Art como padre, hay anécdotas muy lindas que ha contado su hija Mirta, y entre ellas una que a mí me gustó es en torno al nombre, porque él quería bautizarla como Electra y en el momento del bautismo la madre dice Mirta Art, y Roberto después le va a contar a la hija quién era Electra, y entonces le va a terminar diciendo que ella va a ser el básculo que lo acompañe cuando él sea grande y que ella va a ser la vengadora del padre. Y bueno, ella misma cuenta que por suerte nunca tuvo que ser la vengadora porque si bien su papá había tenido críticos, nunca de una manera agresiva que ella tuviese que salir en defensa de su padre. Después también algo que me gustó que ella contó en una entrevista es que cuando ella era chica, antes de entrar a la escuela, ya sabía leer y escribir, se lo había enseñado su padre, y ella solía escribir cartas al cielo. Cuando ellos vienen de Córdoba a Buenos Aires, vivían en la calle Lascano, y que ella enfrente de la casa tenía todo terreno, porque no habían construcciones. Entonces ella solía hacer barriletes con el papá, y cuando iban a remontarlos, Roberto lo que hacía era colgar muchas de esas cartas para mandarlas al cielo. Y ella contaba que cuando era chica le quedó como esa mística de que sus cartas realmente iban al cielo gracias a su papá. Entonces, entre esas anécdotas me pareció muy lindo porque nos muestra otra cara de Roberto Art, que en sus escritos suele ser bastante crudo, y para muchos es considerado como un escritor marginal, que muy realista. Entonces, bueno, me gustó la idea de contarles un poco acerca de una cara de Art que no todos conocen. Otra cuestión también que me parece interesante que pueden saber acerca del Buenos Aires de la época en la cual él escribe, es que los intelectuales estaban divididos en dos grupos. En la década del 20 teníamos el grupo de Florida y el grupo de Boedo. Para ese entonces, el grupo de Florida eran los más eruditos, de la aristocracia, si se quiere, porteña. Entonces, Roberto Art entra a trabajar como secretario de Ricardo Guiraldes. Y Guiraldes eran la antítesis en cuanto a estilo,
a su misma vida, ¿no? Entonces, Guiraldes lo que hacía era corregir muchos de sus escritos, los errores de ortografía, que es por lo cual lo criticaban mucho. Y en ese entonces Roberto Art tenía una obra la cual quería publicar con el nombre de La vida puerca. Y por sugerencia de Guiraldes pasa a llamarse El juguete rabioso. Fue la primera novela que publicó, fue en 1926. Como les conté antes, a Roberto Art le gustaba ser considerado un escritor popular. Él estaba en contraposición con la imagen del escritor culto y erudito. Entonces esto de ser el escritor marginal era algo que le gustaba y le divertía. Para la década del 70, principalmente, solían enfrentar literariamente a Borges y a Roberto Art, dado que lo consideraban a Borges como el escritor erudito, el escritor del pensamiento irreal, algunos hasta antipopular, y en cambio a Roberto Art lo ponían en el lugar del escritor de la vida intensa. Los de izquierda, los grupos de izquierda solían ponerlo como un escritor de vanguardia. Escritores como Julio Cortázar y Ernesto Sábato han dicho ser admiradores de él. Es más, Cortázar se lamentaba de no haberlo podido conocer, a pesar de que tenían 14 años de diferencia y dado la muerte joven de Art. Y Borges ha dicho que cuando sale El juguete rabioso ha llegado a decir que iba a ser un escritor del cual iban a hablar hasta 50 años después. Le había gustado. Borges era conocido por criticar a muchos escritores y sin embargo, si bien no es que lo admiraba, sí consideraba que su literatura, principalmente El juguete rabioso, era interesante y se dice que uno de los capítulos del informe de Brody, El indigno, está basado en El juguete rabioso, porque era una técnica que solía hacer Borges cuando a un escritor le gustaba, tomar algo de ese escritor y reescribirlo a la manera borgiana. Entonces, eso da cuenta de que le gustaba a Borges, a pesar de que he leído que también ha hecho comentarios negativos en cuanto a que era ignorante, que no sabía escribir. Pero la crítica en cuanto a la escritura venía más que nada por ciertos errores de ortografía, no en tanto por sus obras, porque como les comentaba, sí le habían gustado. Y les quiero leer un fragmento que la hija de Roberto Art ha leído en cierta ocasión, que da cuenta de lo que él aspiraba para su vida. Dice así: cuando era chico soñaba que iba a ser muy feliz, pero a medida que examinaba la vida de los otros hombres, descubrí que vivían aburridos, como si habitaran en un país siempre lluvioso, donde los rayos de lluvia les dejaban el fondo de las pupilas con tabiques de aguas que deformaban la visión de las cosas. Y comprendí que las almas se movían en la tierra como los peces prisioneros en un acuario. Al otro lado de los verdinosos muros de vidrio estaba cantante y altísima la tierra, donde todo era distinto, fuerte y múltiple, y donde los seres nuevos de una creación más perfecta, con sus bellos cuerpos, saltarían en una atmósfera elástica. El gran escritor y crítico Ricardo Piglia dijo: Borges fue el último gran escritor del siglo XIX y el primer escritor del siglo XX fue Art. Y para cerrar esta introducción a la lectura que vendrá en el próximo video,
les dejo otra frase interesante de Piglia. Él dijo: muchos pueden corregir una página de arte, pero nadie puede escribirla. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios y les puedo dar más información. Y los espero en el próximo video. Si les gustó, por favor denle like y los invito a suscribirse al canal, aquellos a quienes no lo hayan hecho. Nos vemos en el próximo video.